el pene que estaba por el hijo que solamente ella puede concebir. No hay que olvidar de que si el pensamiento está apuntalado, está sostenido por una satisfacción, si el pensamiento, la investigación sexual infantil en este caso, pero el pensamiento en general está empujado, está sostenido por una cuestión erógena, alguien no va a abandonar un pensamiento, no va a abandonar una satisfacción que le produce ese pensamiento mientras no venga otra cosa a ponerse en ese lugar. Por lo tanto, lo que se pone en ese lugar, en el lugar del pene, aparece el hijo. Y solamente porque ocurre ese desplazamiento es concebible que ella no tenga. ¿Entienden? Porque se ha producido un desplazamiento. Ese desplazamiento es el mismo desplazamiento que Freud va a ubicar en el Edipo de la niña. Pene igual hijo. Lo que Freud va a llamar ecuación, esa ecuación simbólica, se ve que es un problema eminentemente simbólico. ¿En qué mercado se pueden cambiar penes por hijos? ¿Dónde ustedes compran acciones de Pene S.A. y lo cambian por acciones de hijos limitada? ¿Dónde lo encuentran eso? Ninguna. Freud dice, es un desplazamiento simbólico que tiene el rol de hacer que éste salga, ¿no es cierto?, de la concepción ligada que la madre tiene, y en la medida en que la madre tiene, en la medida en que la madre no tiene, en la medida en que ha sido desplazado de esto hacia acá, se puede concebir la castración de la madre, ¿no? Sin castración de la madre va a seguir existiendo el desprecio por la mujer. Es por eso que entre mujer y madre no hay una continuidad. ¿Sí? Piensen, si no, la discusión que se está llevando a cabo hoy día para escribir la nueva Constitución. El realce de la madre, ¿no? El realce de la mujer como madre tiene como reverso la pérdida de derechos y la desconsideración de la mujer. No tienen que ver una cosa con la otra. Nadie está apedreando a la madre, mientras que las mujeres han sido apedreadas en muchísimos lugares. Por lo tanto, una por otra, dice Freud. Freud entonces termina avisorando, ¿no?, el problema de la diferencia entre los sexos. Es algo que no plantea en este texto, o que todavía no está propuesto. Freud lo va a proponer con el desarrollo de estos textos. ¿Sí? Por lo tanto, Freud termina planteando esto, ¿no?, respecto de la diferencia de los sexos. Él dice, ¿no?, hay una mudanza de la polaridad sexual durante el desarrollo libidinal.
una mudanza de la polaridad sexual a la cual estamos habituados, dice Freud. Freud plantea esto, dice, una primera oposición se introduce con la elección de objeto que sin duda presupone sujeto y objeto. En el estadio de la organización pregenital sádico-anal no cabe hablar de masculino y femenino. La oposición entre activo y pasivo es la dominante. ¿Sí? Por lo tanto, primero, dice Freud, la primera polaridad sexual es activo-pasivo. Activo-pasivo. Es una primera polaridad sexual. En el siguiente estadio de la organización genital infantil hay, por cierto, algo masculino, pero no algo femenino. La oposición reza aquí, genital masculino o castrado. ¿Sí? Genital masculino o castrado. Hay algo masculino, dice Freud, pero no todavía algo femenino. Solo con la culminación del desarrollo en la época de la pubertad, la polaridad sexual coincide con masculino y femenino. Masculino, femenino. Lo masculino reúne el sujeto, la actividad y la posesión del pene. Lo femenino, el objeto y la pasividad. La vagina es apreciada ahora como albergue del pene, recibe la herencia del vientre materno. ¿Sí? La cosa es la siguiente. Uno podría decir, esto pasa para acá, esto pasa para acá. La cosa es la siguiente. Dentro de las polaridades sexuales, ¿cuál es la que no está? ¿Cuál es la que no está de las polaridades sexuales? ¿De qué estamos hablando? Pero es que la polaridad sexual ahí pasa a ser... Estoy preguntando a ella, ¿no sabe? ¿No estaba poniendo atención? ¿Ah, sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dígame, ¿de qué estamos hablando? No importa que no esté segura, dígame. ¿De qué estamos hablando? De los tres años. Es demasiado esfuerzo llegar hasta ahora para esto, ¿no creen? Porque el teléfono lo puede ver en cualquier parte. ¿Qué es lo que no está acá? Activo-pasivo, falo castrado, masculino-femenino. Hombre-mujer no está. Freud va a decir, en el inconsciente no está inscrito la diferencia hombre-mujer. A lo que más llega es a masculino-femenino. Y si llega hasta masculino y femenino, ustedes pueden pensar que hay hombres femeninos y hombres masculinos, como mujeres masculinas y hombres femeninos. ¿No? Porque la diferencia hombre-mujer, ¿no? O hacer así, hombre-mujer, no implica solamente de aquí a acá, no implica solamente de que un hombre y una mujer difieren, sino que entre hombre y hombre hay una diferencia. Por eso es que siempre es complejo pensar el imaginario involucrado en la cuestión de las transiciones de un polo a otro. Sí. Pero esa transición al final la denomina como que lo que uno va a determinar como sujeto se varía entre lo activo y lo pasivo, ¿no? Bueno, que sería la representación hombre
O sea, como hombre. Perfecto, representación. Es decir, cuando alguien busca pasar de un campo hasta el otro, uno no sabe qué mujer dentro de todo este campo está pasando este. ¿Hacia qué mujer va a pasar? Pero no es necesario que pase una mujer. Si la representación del objeto no varía si es mujer. Perfecto. Sino A lo si que va- voy, ¿no es cierto?, es al problema actual, ¿no?, de la transición, del paso, ¿no? Hay quienes pasan, ¿no?, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Existe eso hoy día, ¿no es cierto? Perfecto. Cuando alguien pasa de un campo al otro, no es tan fácil saber de antemano hacia qué mujer está pasando, ¿no? Porque podría ser esta, cuando para otro podría ser esta de acá, y para otro podría ser esto de acá, porque dentro del polo de la mujer, ¿no?, y dentro del polo del varón hay masculino y femenino. ¿Sí? Es decir, no hay, dame un segundo, no hay en el inconsciente una diferencia que responda a esto. No hay, perdón, a esto. No hay hombre-mujer. A lo que más llega es a masculino y femenino. Y masculino y femenino viene de la lógica fálica. Es por esa razón que Freud no dice que hay un falo para la mujer y un falo para el varón. Hay uno para los dos. Como hay uno para los dos, es pasando por ahí como se subjetiva el hombre y la mujer. ¿Sí? Sí. Sí. Masculino y femenino es lo que pasó de la verdad. Sí, Freud dice, bueno, está ahí. Ay, ¿Sí? Incluso Freud va, ¿no es cierto?, plantear de que la mujer puede ser activamente pasiva. Eso lo va a decir en la conferencia la feminidad. La pasividad no implica falta de movimiento. ¿Sí? Entonces, todo el problema de la lógica fálica, la lógica falo-castración, todo esto corre en paralelo, va junto con el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, ¿no?, como recién veíamos, ¿no?, la falta de pene en la madre, etc., ¿no?, concebir la castración primero como castración de la madre, etc., ¿no? Eso está, el complejo de Edipo está para articular esto. Esta es la cuestión fundamental de la cual se hace cargo el complejo de Edipo. Porque el sepultamiento, dice Freud, el sepultamiento del complejo de Edipo, que eso ocurra, es algo que tiene que ocurrir. Es decir, el complejo de Edipo, su sepultamiento, su represión y el comienzo del periodo de latencia. La pregunta de Freud es ¿cómo ocurre? ¿Por qué ocurre el sepultamiento del complejo de Edipo? Él dice, ¿no?, por las dolorosas desilusiones acontecidas. La niña, dice Freud, es arrojada del amor del padre, el varón, ¿no?, al varón la madre le quita el amor y se lo entrega al hermano. Freud dice que son experiencias inevitables y son inevitables por la falta de satisfacción esperada. Es decir, Freud, cuando hable del sepultamiento del complejo de Edipo, él va a decir, hay algo inevitable
ahí hay algo que no se puede evitar, ¿no? Y lo inevitable ligado a la falta de satisfacción contrasta, dice él, con el contenido. Sí. ¿Podría decirse que como cuando hay sepultamiento al principio del principio de realidad? Cuando hay sepultamiento, Del Edipo, ahí ¿ya? es como el inicio del principio de realidad. ¿Por? Porque ahí decía, no sé, usted cuando hablaba del sepultamiento de la mujer, decía que perdía esa como esperanza de, no sé, darle el hijo al papá. ¿Ya? ¿Me entiendes? Y lo viceversa el hombre con la mujer, con la mamá. Ah, perfecto, ya. O sea, tú ves que o sea, que el sepultamiento del complejo de Edipo sea la condición de que exista un principio de realidad. No, pero por lo que yo entendía se ve como el principio del principio de realidad, así como cómo se empieza a ya plasmar, si empieza después el periodo de latencia. ¿O usted dice? Sí. Ya, perfecto. Está bien. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que ya. Estás hablando del principio de realidad, en términos freudianos, no de la realidad seca, del principio de realidad. No hay que olvidarse de que el principio de realidad, ¿no?, es algo que toma el relevo del principio del placer. Principio de realidad y principio del placer, por lo tanto, funcionan juntos. El principio de realidad lo que hace es extender, prolongar el camino más breve del principio del placer, haciéndolo pasar, ¿no?, por lo que Freud llama la realidad, ¿no? ¿Y qué es la realidad? El estiramiento, ¿no?, la espera de la satisfacción. Si uno lo piensa de esa manera, el sepultamiento del complejo de Edipo tiene que ver, ¿no es cierto?, con una satisfacción no que para mí haya sido inalcanzable, sino que es inalcanzable, ¿no? Hay algo de una satisfacción ahí que está destinada a no cumplirse, ¿sí? Y si uno lo piensa por ahí, claro, uno puede pensar que según cómo se haya demolido el complejo de Edipo, ¿no?, ese prolongamiento por la realidad, esa espera de la satisfacción, ¿no es cierto?, va a poder aparecer, ¿sí? Uno podría pensarlo así. Otra cosa es que eso quiera decir de que cuando se sepulta el complejo de Edipo aparece la realidad como tal. Ahí no, porque el principio de realidad, en tanto que principio, está siempre apuntalado por ese deseo que ha sido sustituido por otro recorrido. Por lo tanto, siempre lo lleva a cuestas. No es que se corte, no es que uno diga acá está el deseo, acá está la realidad, acá está la fantasía, acá está lo verdadero, etc. Sí. El Edipo mismo sería como. O sea, en el Edipo mismo ya está inscrito, ¿no? Obviamente no de manera. O sea, el principio de realidad, ¿no? O sea, no me acuerdo, pero en clase de teoría de desarrollo que cuando uno nace, incluso hay un primer momento de castración, hay un momento de separación, el doctor que corta el cordón umbilical al bebé, lo separa de la madre. Entonces empieza un camino de subjetivación, y empieza una especie de propio camino, ¿no? No sé si eso es el principio del principio de la. Sí, yo no sé si para alguien que le corten el cordón umbilical implica una castración, no lo sé. Porque lo que yo acabo de presentarles ligado a la castración es que la castración es una lógica que anuda falo y castración, razón por la cual no es una cuestión de desarrollo, es una cuestión de lógica.
y la castración está ligada inevitablemente a la pulsión sexual, ¿no? A la satisfacción sexual que está ahí involucrada. Por lo tanto, no sé si alguien aparezca con unas tijeras cortando un cordón umbilical, porque además termina siendo... ¿Qué tipo de registro tiene alguien de ese acontecimiento? Claro, no me refiero solamente al. O sea, en un momento con el que me veo ni siquiera yo, ¿verdad? Pero. Inconscientemente sí podría. ¿Cómo? Inconscientemente sí se podría regular, sí, a nivel de sensación. No consciente porque no saber que es una tijera. Ya, perfecto. O sea, tendríamos que hacer este curso de nuevo para decirnos que el inconsciente son sensaciones. O sea, tendríamos que empezar de nuevo, porque si me están diciendo que el inconsciente son sensaciones, psicoanálisis 1 habría que hacerlo de nuevo. O sea, no son sensaciones, pero el inconsciente las guarda. O sea, yo. Perfecto. Bueno, El inconsciente, de nuevo, el inconsciente guarda sensaciones. ¿Cómo? Una sensación es como concepto de sensaciones, pero si guarda información, pues al final es como. ¿El inconsciente guarda información? ¿Eso es el inconsciente? ¿Cómo no? ¿Me lo acabas de decir? O sea, no completamente, pero es como una de sus funciones. Para nada. El inconsciente en Freud, no. Freud divide. Freud separa percepción y memoria desde el primer momento que nos presenta el aparato psíquico. La memoria no está hecha de sensaciones ni de percepciones. Está hecha de asociación de huellas mnémicas. Es por esa razón que rememorar, cuando tú te acuerdas de algo, no viene una percepción junto con eso. O viene una sensación junto con eso. No viene una sensación junto con eso. Y al mismo tiempo, Freud dice, el inconsciente es insusceptible de conciencia. Esa es la diferencia entre el inconsciente y el preconsciente. Es toda la vuelta que Freud se da en el primer capítulo del privilegio. Por lo tanto, que el inconsciente guarde sensaciones de los primeros, eso no es cierto. Al menos en Freud. Que alguien se acuerde de algo y no se acuerde de otra cosa, tiene que ver con lo que Freud llama concepto de inconsciente. ¿Con qué tiene que ver el concepto de inconsciente? ¿Con qué tiene que ver el concepto de inconsciente? No sé, usted me está preguntando. Te estoy preguntando. No sé, diga, que no lo sé. Lo vimos hace 2, 3 clases. Pero me podría decir a qué se refiere, porque si. ¿No te acuerdas, Freud? Freud hace una distinción, el yo y el ello, que se lo voy a preguntar la próxima semana. O sea, lo que estamos conversando ahora les va a servir para estudiar. Freud distingue 3 inconscientes. Inconsciente descriptivo, dinámico y el. Estructural, perfecto. Ya. El inconsciente dinámico, ¿de qué está hecho? Cada vez que Freud dice dinámica, ¿de qué está hablando? Perfecto. ¿Por qué? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo? ¿Cuál es la dinámica? Resistencia a revolución. ¿No? Por lo tanto, Freud dice, resistencia, regresión es lo que nos entrega el concepto de inconsciente. ¿No? Otra cosa, ¿no es cierto?, es el inconsciente descriptivo. ¿No? ¿Cuál es el inconsciente descriptivo? Esto es inconsciente, esto no. Esto es inconsciente, esto no. Freud dice, eso no tiene ningún valor en términos conceptuales. ¿Sí? Porque lo que yo me acuerdo está hecho a
A partir de esta dinámica, lo que entra al yo y lo que el yo saca de sí. Por lo tanto, aquello que no se acuerda no tiene que ver con que eso tenga un valor en sí mismo perturbador, que tenga una cualidad, sino que el yo ha ejercido la represión y ha mantenido eso por la vía de la resistencia fuera de sí. ¿A partir de qué? ¿Cuál es la condición de la represión? ¿Cuál es la condición de la represión? El ideal del yo. Dice Freud en el yo y el ello, lo va a comparar con el superyo. Y el superyo, ¿de qué es el heredero? Del complejo de Edipo, y es por eso que estamos hablando de lo que estamos hablando ahora. Me parece una vuelta demasiado larga de Freud si el inconsciente guarda sensaciones. Es una vuelta demasiado larga y completamente innecesaria si el inconsciente guarda sensaciones de nuestras primeras infancias. ¿No? Como que uno debería decir, Freud escribió 3000 páginas de más. ¿Para qué tanta vuelta, Freud? ¿Por qué se da toda esta vuelta? Si el inconsciente, todos nosotros sabemos, son sensaciones de nuestros primeros momentos infantiles. Simplemente quiero que piensen en esto. Y vamos a ver. Que piensen en esto. Si el inconsciente fuera eso, ¿para qué Freud? No estoy diciendo que no lo sea. Tal vez lo es. Tal vez escribió Freud 25 tomos que están completa y absolutamente de más. Que las 700 páginas de la interpretación de los sueños están completamente de más. Perfectamente uno podría comprobar eso. Pero yo me pregunto si uno le da la chance a Freud. ¿No? Démosle la chance a Freud de que toda esta vuelta que se dio es porque el inconsciente que está planteando él, ¿no?, implica una complejidad distinta que el inconsciente, en tanto que receptáculo de sensaciones que pueden salir, ir hacia la conciencia y volver. ¿Sí? ¿Cómo alguien se acuerda de lo que le pasó en el momento que nació? ¿Cómo alguien se acuerda? No se acuerda. ¿No creen que le contaron? ¿Su memoria dónde está? ¿Está guardada en él? ¿O está también en los relatos que le hicieron? ¿No? Hay mucho de lo que ustedes se acuerdan que ustedes no lo vivieron, que se lo dijeron. ¿Sí? Mucho, muchísimo. Por lo tanto, el inconsciente no es que alguien traiga hacia la conciencia, ¿no?, la sensación de ese primer momento, ¿no? Porque castración no significa simplemente separación, no significa que alguien ha tomado distancia, no significa que en un primer momento, ¿no es cierto?, alguien estuvo pegado a la madre, ¿no?, al comienzo, ¿no?, cortaron supuestamente lo que lo liga a la madre y de ahí en adelante hay un proceso de subjetivación a partir de que eso fue una castración. Freud plantea de que la castración es al revés. Desde este punto hay castración. Piensen si no cómo funciona retroactivamente la lógica que ejercita el niño. ¿No? El niño ejercita una lógica retroactiva. Algo falta debido a que, ¿no es cierto?, se lo quitaron, a que se portó mal, etc.
y tienen que pasar, ¿no es cierto?, distintos momentos del desarrollo de esa lógica para que eso adquiera para el niño valor de castración. ¿Qué es el? La propuesta de Freud, por lo tanto, respecto del sepultamiento del complejo de Edipo, la pregunta que él se hace es que el complejo de Edipo se sepulta por su imposibilidad interna. Es decir, el complejo de Edipo se organiza de una manera tal que los deseos que son ahí formulados, las satisfacciones que son en él esperadas, son imposibles. Hay una imposibilidad interna. Que el complejo de Edipo se sepulte debido a su propio fracaso está marcado por su propia imposibilidad. Es decir, hay algo inevitable en el contenido mismo del complejo de Edipo. Las satisfacciones esperadas ahí, por lo tanto, no tienen posibilidad de alcanzarse. Es por eso que Freud nos va a decir de que el complejo de Edipo se sepulta porque tiene que sepultarse, tiene que disolverse. El complejo de Edipo tiene que caer, dice Freud, tal como va a decir los dientes de leche, dice. Eso tiene que caer, tiene que pasar. Es por eso que el complejo de Edipo, va a decir Freud, es vivenciado de manera individual y también como un fenómeno determinado por la herencia. Tiene que caer. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa saber cómo pasó, de qué manera pasó para cada sujeto, ¿no?, ese complejo de Edipo. Es decir, Freud dice, como individuos estamos destinados a la muerte, pero no sabemos cómo se va a cumplir ese programa. El complejo de Edipo comporta en sí una imposibilidad interna. La imposibilidad interna del complejo de Edipo está ligada, ¿no?, a la satisfacción en él esperada. Es por eso que Freud va a hablar de un abandono sin esperanza, de que el complejo de Edipo se puede sepultar, puede llegar a su fin, puede llegar a su término, pero las satisfacciones que están ahí involucradas pueden seguir esperándose. Porque para Freud, la cuestión es que esa satisfacción esperada, ¿no?, deje de esperarse. Por eso que él ubica el complejo de Edipo en dos vertientes. En una vertiente que es aquella que sería o que estaría ligada a la herencia, ¿no? Esto no tiene otro desenlace sino el que tiene, porque el complejo de Edipo implica en sí mismo su propia imposibilidad, pero no sabemos cómo se llegó a ese desenlace, a tal desenlace, en un individuo particular. Por eso, dice Freud, es interesante hacer la descripción de ese recorrido.
No hay que olvidar también que Freud, si Freud plantea de que el superyo es el heredero del complejo de Edipo, él dice el superyo se vuelve más exigente según la forma de resolución a la cual se llevó el complejo de Edipo. Con la rapidez que ese complejo de Edipo se llevó a cabo o se llevó, ¿no es cierto?, su término. Entonces Freud vuelve a revisar, nos vuelve a presentar el desarrollo sexual del niño, la fase fálica que es contemporánea al complejo de Edipo. Freud dice que esta no continúa hasta la organización genital definitiva, sino que se hunde y es relevada por la latencia. Después, cuando aparece, ¿no es cierto?, luego de la latencia, ¿no?, el retorno en la pubertad, ahí, ¿no es cierto?, aquellos elementos ligados al complejo de Edipo y a la fase fálica pueden volver a aparecer, ¿no? Por eso, ¿no es cierto?, que cuando preguntaban recién, ¿no?, sobre el principio de realidad, todo lo que está ligado a la percepción, está determinado o puede seguir estando determinado por la lógica fálica. Es decir, es una percepción determinada por una lógica que es la lógica, ¿no es cierto?, falo-castración. Por lo tanto, Freud va a plantear que el complejo de Edipo tiene un desenlace, ¿no?, ocurre de manera típica. Y esa forma típica, ¿no?, implica retornos con cierta regularidad. Hay algo típico que uno puede describir del complejo de Edipo. Eso típico que uno puede describir, ¿no es cierto?, tiene que ver con este desarrollo sexual, ¿no?, hasta la latencia, que hace que la fase fálica sea contemporánea al complejo de Edipo. Entonces Freud, ¿no?, vuelve a lo que él llama la organización genital infantil y nos dice cómo en el varón, ¿no es cierto?, está este interés por los genitales, ¿no?, el interés por los genitales, la masturbación y cómo esa masturbación es amenazada por el adulto, ¿no?, que le va a quitar una parte de sí. Es decir, el adulto amenazando la masturbación, lo que está amenazando, ¿no es cierto?, es esa parte de sí que le entrega satisfacción. Lo que está amenazando, por lo tanto, es la satisfacción de sí, la satisfacción ligada a sí, la posibilidad de obtener satisfacción. Es decir, es esa parte, pero siempre está ligada para Freud a la satisfacción esperada o la satisfacción puesta en juego en este momento. Es ese el componente económico del complejo de Edipo y que lleva a que el complejo de Edipo se vaya al fundamento, se sepulte, se demuela, etc. Pueden pervivir las representaciones puestas en juego ahí, pero de lo que se trata siempre es de la satisfacción esperada, porque es la satisfacción la que es imposible. Es la satisfacción esperada del complejo de Edipo la que es imposible y la que marca la imposibilidad interna del complejo de Edipo. Sin el componente económico, sin el elemento de satisfacción puesto en juego, es incomprensible, ¿no?, el sepultamiento del complejo de Edipo o la necesidad de ese sepultamiento. No hay que olvidar, por lo tanto, de que la amenaza recibida por el niño proviene siempre, o la gran mayoría de las veces, de la mujer, de la madre. Es decir, la amenaza que ahí ocurre es siempre la amenaza de la autoridad materna, mientras que la madre tiene la autoridad, es el padre el que ejerce el castigo. Por lo tanto, si aquí hay una amenaza, contra el niño,
esa amenaza, ¿no?, está hecha por la autoridad materna, pero el que ejerce, el que va a ejercer el castigo es el padre. Por eso que Freud plantea, ¿no es cierto?, de que la identificación al padre, ¿no?, que ocurre o con la cual se sostiene el superior es la identificación del padre en acto o la identificación del padre como ejecutor de la represión. Por lo tanto, es la madre quien indica a quién va a ejercer, ¿no?, el castigo, pero el castigo está articulado, la amenaza está articulada por la madre. ¿Sí? Y Freud dice, puede ser el padre, puede ser el médico, ¿no? Acá hay como una especie como de equivalencia, de desplazamiento, ¿no? Según donde la madre indique quién va a ejercer el castigo. El castigo sobre la satisfacción. La amenaza, dice Freud, va a los genitales o a la mano, en tanto activa. También, ¿no es cierto?, está la amenaza, dice Freud, por mojar la cama, por la limpieza, ¿no? No hay que olvidar de que a cierta edad el mojar la cama es el equivalente o equivale a las poluciones nocturnas, ¿no es cierto?, en los adolescentes o en los adultos. Es decir, hay un momento donde la enuresis tiene más que ver con la excitación genital, no se estudia con otra cosa. Por lo tanto, vemos acá cómo se organiza, ¿no?, la etapa fálica, la organización fálica, y la amenaza de castración que va junta junto con esa organización. Primero, ¿no?, pues lo sabemos desde lo que Freud ya nos propuso, el niño no presta conocimiento ni obediencia a la amenaza. Aquí hay algo, ¿no es cierto?, que se destaca, que la castración es una amenaza. La castración no se ejecuta, pero queda como amenaza, ¿no? Por eso que de acá se desprende un elemento de ley. Hay una ley, ¿no?, hay una amenaza. Si haces esto, pasará esto. Primero, dice Freud, el niño no presta conocimiento ni obediencia a la amenaza. A pesar, dice Freud, de que ya han existido pérdidas. La pérdida del pecho, la pérdida de las heces. Nuevamente es la lógica retroactiva ligada a la castración. No es un proceso. No es que algo ocurrió al comienzo, como decía su compañero, al menos como lo plantea Freud, ¿no? Freud no plantea de que hay un momento donde ocurre la castración y después esto es una especie como de recorrido desde subjetivación, ¿no?, distintas pérdidas, etc. Sino que Freud dice, esto ya ocurrió. El pecho, las heces. Y este que va por acá, vea lo mismo, ¿no? No presta atención a la amenaza a pesar de que esto ocurrió, a pesar de que ya ha sido separado, ¿no?, de esas partes de sí. Esta experiencia, va a decir Freud, no tiene efecto solamente por la amenaza. Es solamente una nueva experiencia la que hace que la amenaza se tome en cuenta y que esto cobre un valor de castración. Siempre una lógica retroactiva. Falta una nueva experiencia para que la amenaza que le han dicho cobre valor y esa amenaza lo haga recordar esto como castraciones.
¿Se sigue la lógica? Freud dice, lo amenazan, ¿no? La madre le dice, si sigues haciendo eso, repito, tu papá te la va a cortar, tu mamá, o sea, el médico te va a castigar, etc. Mira las tijeras con que tu papá corta el pasto, ¿no? Con esas te la va a cortar. El niño, y a mí que me importa porque lo estoy pasando perfecto. No pienso soltártela. Nunca. ¿Sí? Y en eso, esto ya ocurrió, la pérdida del pecho, esto ya ocurrió, la pérdida de las heces. Ambas le producían satisfacción. Satisfacción en zonas erógenas, anal, oral, anal. Ambas satisfacciones. Al niño le amenazan y de esto no se acuerda. ¿No? No es parte de su memoria. No participa todavía de una memoria ligada a la amenaza, de una memoria ligada a la castración. Pues dice, tiene que pasar algo más. Tiene que haber una nueva experiencia para que la amenaza cobre valor y esto se convierta en algo que antecedía, ¿no? Es decir, la amenaza cobre valor y él diga, bueno, si ya me quitaron esto, no pierdo, o sea, no pienso perder esto otro, listo, me largo, me llevo lo mío en el bolsillo y me voy. ¿Sí? Por lo tanto, no es para Freud en un sentido, ¿cómo decirlo? ¿No? En un sentido de desarrollo progresivo, sino que es un sentido retroactivo. Es en el sentido retroactivo de que hay una nueva experiencia que hace que la amenaza cobre valor y que las demás pérdidas tengan un valor de castración, de pérdidas ligadas a la castración. ¿Sí? La tesis, dice Freud, es que la organización genital fálica del niño se va al fundamento a raíz de esta amenaza de castración. Por cierto que no enseguida, ni sin que vengan a sumarse ulteriores influjos. En efecto, al principio el varoncito no presta creencia ni obediencia alguna a la amenaza. El psicoanálisis ha atribuido renovado valor a dos clases de experiencias de que ningún niño está exento y con las cuales debería estar preparado para la pérdida de partes muy apreciadas de su cuerpo. El retiro del pecho materno, primero temporario y definitivo después, y la separación del contenido de los intestinos diariamente exigido. Pero nada se advierte en cuanto a que estas experiencias tuvieran algún efecto con ocasión de la amenaza de castración. Solo tras hacer una nueva experiencia empieza el niño a contar con la posibilidad de una castración. Y aún entonces con vacilaciones, a disgusto, y no sin empeñarse en reducir el alcance de su propia observación. La observación de que por fin quiebra la incredulidad del niño es la de los genitales femeninos. ¿Sí? Eso es lo que rompe su incredulidad. Hasta ese momento, tal vez a él no le va a pasar. Tal vez él es una excepción a esa amenaza, a esa ley que se le ha impuesto. ¿No? Incluso tal vez lo que le ha pasado antes, ¿no?, tenga un valor contingente, porque él podría perder lo otro para quedarse con él. Es siempre, ¿no?, dice Freud, esa experiencia, la experiencia de ver los genitales femeninos, ¿no?, la que se suma y la que hace que la amenaza cobre valor, cobre significatividad. Por lo tanto, la amenaza funciona con posterioridad. ¿Sí? Para Freud, la castración funciona con posterioridad y es una amenaza. ¿Se entiende? Es un texto. Es por eso que el superyo tiene un texto de la ley, dicta una ley, dice, esto es la ley, no harás esto, esto no se puede, pero lo dice. ¿No?
la falta de pene en un ser tan semejante a él, ahora se vuelve representable la falta. Es decir, el niño ante la niña, o ante la mujer, ¿no?, hace que ella lo que hace es que para él sea representable esa falta. Y desde el momento en que se vuelve representable esa falta, ¿no?, retroactivamente toma las demás pérdidas. Freud dice, además de la masturbación, la vida sexual del niño ofrece otras formas de satisfacción, otras posibilidades de satisfacción. Él dice, hay una activa, ¿no?, que es esa identificación con la madre, con el padre, y tomar a la madre como objeto. La pasiva, sustituir a la madre, ¿no? Freud dice, de este comercio sexual, de la relación sexual, el niño tiene representaciones imprecisas. Pero lo que él sabe es que el pene debe ocupar algún lugar. Asume que en todo esto el pene tiene que jugar un rol, ¿no? No hay que olvidar, ¿qué es una relación sexual desde el momento en que la relación sexual no implica, ¿no?, la reproducción? Está bien, perversión, perfecto. También está ligado a la sexualidad infantil. Pero ¿cómo se definen los roles? ¿Cuál es el órgano sexual implicado en una relación sexual cuando no está puesto en juego la reproducción? Cuando está puesta en juego la satisfacción. Se ve que es confuso. Porque la única representación de la relación sexual, la que uno tiene usualmente en mente, es porque está puesto en juego, ¿no?, la reproducción. Hay un hombre y hay una mujer, y hay genitales puestos en juego que se ponen en contacto debido a que la reproducción es la meta. Cuando uno saca la meta de la reproducción, es confuso lo que está pasando ahí, ¿no? Y no hay cómo definir cuál es el órgano de la relación sexual. ¿Sí? Por lo tanto, para el varón, la castración de la mujer está ligado al fin de las posibilidades de satisfacción del complejo de Edipo. Todas las posibilidades, tanto la activa como la pasiva, porque todas implican la pérdida del pene. Lo masculino como castigo, lo femenino como premisa. La satisfacción amorosa del complejo debe costar el pene. Ese es el precio a pagar. La satisfacción esperada, la satisfacción anhelada del complejo, cuesta, tiene un valor. Y ese valor, dice Freud, es el pene. Por lo tanto, dice él, hay un conflicto entre el narcisismo y la investidura de los objetos parentales. De esta manera, dice Freud, el yo se extraña del complejo de Edipo. Si la satisfacción amorosa en el terreno del complejo de Edipo debe costar el pene, entonces por fuerza estallará el conflicto entre el interés narcisista de esta parte del cuerpo y la investidura libidinosa de los objetos parentales. En este conflicto triunfa normalmente el primero de esos poderes. El yo del niño se extraña del complejo de Edipo. Las investiduras de objetos son resignadas y sustituidas por identificación.
La autoridad del padre o de ambos progenitores, introyectada en el yo, forma ahí el núcleo del superyo, que toma prestada del padre su severidad, perpetúa la prohibición del incesto y así asegura al yo contra el retorno de la investidura libidinosa del objeto. Las aspiraciones libidinosas pertenecientes al complejo de Edipo son en parte desexualizadas y sublimadas, lo cual probablemente acontezca con toda transposición en identificación, y en parte son inhibidas en su meta y mudadas en emociones tiernas. El proceso en su conjunto salvó una vez los genitales, alejó de ellos el peligro de la pérdida y además los paralizó, canceló en su función. Con este proceso se inicia el periodo de latencia, que viene a interrumpir el desarrollo sexual del niño. ¿Sí? Es decir, se salva, ¿no? Se salva, pero en la medida en que el pene queda paralizado. ¿Qué quiere decir eso? Que este solamente se puede volver a poner en marcha y puede volver a funcionar después del periodo de latencia a partir de construcciones que son psíquicas. El reencuentro del objeto en el periodo de la pubertad, ese reencuentro está hecho a partir de condiciones amorosas, ¿no? Todo el aparato, si ustedes quieren, genital, solamente se puede poner en movimiento hacia el objeto en la medida en que eso tiene andaduras psíquicas. Por eso que Freud va a hablar siempre de condiciones psíquicas del amor. ¿Por qué condiciones psíquicas del amor? Porque no hay condiciones biológicas del amor. No hay cómo ir hacia el objeto, no hay cómo llevar, ¿no es cierto?, poner en marcha el aparato genital si es que no hay condiciones psíquicas que apuntalen a ese aparato, a esa máquina biológica. Por lo tanto, dice Freud, se produce una represión, un sepultamiento del complejo de Edipo, una represión del complejo, un extrañamiento del complejo de Edipo. Esa, dice Freud, hay una primera represión del complejo, y todas las demás represiones las lleva a cabo el superyo. Por eso que el superyo erige en el yo a los objetos del complejo de Edipo y al mismo tiempo los prohíbe, ¿no? Ubica en el yo esos objetos por la vía de la identificación y los prohíbe. Es decir, el yo ahora ejerce sobre sí, ¿no?, la represión llevada, ¿no es cierto?, empujada, apuntalada por el superyo. Por eso, como decía su compañera de la primera hora, ¿no?, la represión tiene como condición el ideal, el superior. Pues dice, tiene que ocurrir, dice él, más que una represión. Tiene que destruirse y cancelarse el complejo. Porque si no se logra más que una represión, el complejo subsiste en el ello y se exterioriza como patógeno. ¿Sí? Si no se logra más que una represión, ¿no?, eso subsiste. Por eso que una cuestión, ¿no es cierto?, es el abandono, el extrañamiento del complejo de Edipo, y otro es el abandono, dice Freud, sin esperanza. El abandono porque ahí hay algo imposible, porque el complejo de Edipo está organizado de una manera tal que la satisfacción esperada en él es imposible. Es una condición interna del complejo de Edipo. ¿Sí? Por lo tanto, el complejo de Edipo tiene más que reprimirse. No puede solamente el yo extrañarse de eso, porque si eso sigue existiendo como tal, en tanto que complejo de Edipo, ¿no?, tiene efectos patógenos. A eso se refiere, ¿no?,
con el proceso de identificación y la formación del superior. Entonces ahora viene, ¿no? Teniendo esto en consideración, ahora viene lo que Freud va a trabajar en este texto y va a trabajar con más detalle en el texto siguiente, desde las consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos. La pregunta de Freud es ¿cómo ocurre esto en la niña? ¿Cómo ocurre esto que hemos descrito en el varón? ¿Cómo ocurre en la niña? Porque la organización fálica y su complejo de castración son distintos. Y aquí Freud dice una cuestión que está hecha para que todo el mundo que lee como quiere leer diga que Freud es un misógino, que sí. Freud dice esto: la igualdad entre los sexos no tiene aquí mucha vigencia. Aquí. ¿Se entiende? Aquí. ¿Dónde es aquí? En el complejo de Edipo. Freud no está diciendo bajo los derechos de las mujeres, todas a su casa, ¿por qué están en la calle? Los varones estamos conversando, ustedes silencio. Freud dice no, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque hay una diferencia de los sexos ligada al complejo de Edipo, ligada a la organización fálica, ligada al complejo de castración, que no es lo mismo. Que sería ilusorio tomar del varón el molde de la mujer y decir la mujer no es nada más que el varón en negativo, no es nada más que el varón por otra vía. Pero sería mucho peor. ¿Entiendes? Freud está diciendo, aquí, en este punto, no tiene vigencia la igualdad de los sexos. Tenemos que pensar una diferencia de los sexos. Porque el desarrollo psíquico de la niña y del niño son distintos. Y son evidentemente distintos. Es una cuestión que uno pesquisa en todo adolescente. Un adolescente varón y una adolescente mujer. El varón y la mujer a la misma edad de la adolescencia, la mujer parece que tuviera 5 años más. Es cosa de ver. ¿No? Al varón hay que, no sé, convencerlo por todos los medios de que se la suelte, mientras ella tiene problemas que son simbólicos. Por eso que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Que tienen problemas simbólicos, mientras el varón hay que convencerlo de que se la suelte, de que la deje de lado, mientras esta está pensando en otra cosa. Es por eso que Freud nos va a plantear de que ahí donde el varón llega, el complejo de Edipo llega a su fin, la mujer recién comienza. Hay un campo para el varón completamente inexplorado, porque ahí donde él sale del complejo de Edipo, esta comienza. ¿Sí? Por lo tanto, son completamente distintos en este punto, varón y mujer. ¿No? Pero Freud dice, hasta un cierto punto van iguales. Hasta un cierto punto la niña se identifica con el varón. Es por eso que es fundamental que ella abandone la identificación con el varón para que pueda emprender el camino de la feminidad. ¿Por qué? Porque Freud dice, hasta un punto, ¿no? El clítoris se comporta como un pene. El problema es que al comportarse como un pene, al asemejarse a un pene, lo que produce en la niña es lo que Freud llama un sentimiento de inferioridad. Se consuela bajo la misma lógica fálica del varón. Ya crecerá, será tan grande como el del varón, etc. Y Freud dice, en ese punto comienza, por la vía de la comparación y de la inferioridad, comienza lo que él llama el complejo de masculinidad. Es decir, es la explicación fálica del varón la que se da a la mujer a sí misma. Alguna vez tuvo, pero lo perdió por castración. Y esta es la razón por la cual Freud va a decir, la niña acepta la castración como un hecho consumado.
mientras que el varón teme que ocurra. El varón teme a la amenaza. La amenaza nunca se ejerce sobre él. Él sale bajo amenaza. Sale bajo el temor que le produce la amenaza de perder esa parte de sí, tan anhelada, etc. Mientras que para la niña es un hecho. Es un hecho consumado. Y en tanto que hecho consumado, Freud dice, ¿cómo nos explicamos el final del complejo de Edipo, el sepultamiento del complejo de Edipo en la niña? Porque Freud dice, excluida la angustia de castración, está también un poderoso motivo para instituir el superyo e interrumpir la organización genital infantil. Mucho más que en el varón, estas alteraciones parecen ser resultado de la educación, del amedrentamiento externo, que amenaza con la pérdida de ser amado. La renuncia al pene no se soportará sin un intento de resarcimiento. La muchacha se desliza a lo largo de una ecuación simbólica, diríamos, del pene al hijo. Su complejo de Edipo culmina en el deseo, alimentado por mucho tiempo, de recibir como regalo un hijo del padre, parirle un hijo. Se tiene la impresión de que el complejo de Edipo es abandonado después, poco a poco, porque este deseo no se cumple nunca. Ambos deseos, el de poseer un pene y el de recibir un hijo, permanecen en lo inconsciente, donde se conservan con fuerte investidura y contribuyen a preparar al ser femenino para su posterior papel sexual. Pero en conjunto es preciso confesar que nuestras intelecciones de estos procesos de desarrollo que se cumplen en la niña son insatisfactorias, lagunosas y vagas. ¿Sí? Freud dice, sin la amenaza de castración, sin la angustia de castración, ¿cómo se erige un superyo? ¿Cómo sería el superyo de la mujer si no funciona mediante la amenaza de castración? Es la primera pregunta de Freud. Y al mismo tiempo, sin el superyo, ¿cómo se pone fin a la organización genital infantil? Es decir, a la lógica fálica. Porque la lógica fálica, como ustedes acaban de ver, ¿no?, lleva a la niña a ubicarse en comparación con el varón en un sentimiento de inferioridad y por la vía de lo que Freud llama el complejo de masculinidad. Por lo tanto, la pregunta de Freud no es cualquiera. ¿Cuál es la moralidad de las mujeres? Sin superyo, sin amenaza de castración, sin angustia de castración. ¿Cómo se erige esa instancia moral que al mismo tiempo es la que pone fin, ¿no?, a la organización genital infantil? Y es por eso que Freud tiene que recurrir a lo que él llama una ecuación simbólica, un deslizamiento. Tiene que perder el pene, ¿no?, tiene que perderlo con la esperanza de un hijo. Por esa razón, de nuevo, ¿no es cierto?, en la medida en que el problema para la mujer es una esperanza, es un problema eminentemente simbólico. Freud dice además, ¿no es cierto?, que tiene mucho que ver con la educación, con perder el amor. Esa pérdida del amor él lo va a poner, ¿no es cierto?, de un modo muy característico en la mujer, ¿no? Pero la cuestión es cómo. Y ese desplazamiento lo que hace es sacar, ¿no?, al pene de ese lugar, ¿no?, y desplazarlo por la vía de una esperanza. O sea, ubica la cuestión en esa esperanza, y esa esperanza que en la medida en que es frustrada, ¿no?, lleve, ¿no es cierto?, finalmente hasta la castración. No hay que olvidar, ¿no es cierto?, de que el padre, como mostraba Freud respecto de la amenaza de castración,
el padre como aquel que ejerce la amenaza dictada por la madre, es porque la madre ubica al padre. Es la madre la que dice, este es el padre. Por lo tanto, para la mujer, ¿no es cierto?, hay un problema mayor y más complejo que para el varón. ¿Por qué? Porque recibir un hijo del padre no es cualquier cosa. ¿Por qué no es cualquier cosa? No solamente porque está ligado a la imposibilidad del complejo de Edipo, sino que una mujer no se encuentra inmediatamente con un padre. Una mujer está siempre en un mundo de hijos. Es ella la encargada de hacer de ese hijo un varón y de ese varón un padre. Es por eso cuando una mujer dice no hay hombres o se queja de que no hay hombres, tiene toda la razón. Tiene toda la razón porque es labor de ella que ese hombre exista. Porque solamente está en un mundo de hijos, ¿no?, de aquellos que han salido bajo la amenaza de castración. Por lo tanto, Freud tiene no pocos problemas en el momento en que él quiere distinguir, separar aquí en el complejo de Edipo, aquí en, ¿no es cierto?, la lógica fálica, aquí en la relación a la castración, la diferencia de los sexos. Y es por eso, ¿no es cierto?, que él la novedad que le introduce en todos estos textos y principalmente en algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos es, ¿no?, sus elaboraciones respecto al complejo de Edipo en la niña. ¿Sí? Dice, ahí hay algo nuevo, dice. Porque, ¿se entiende? Sería mucho más fácil hacer de la niña un niño sin pene. Pero sería falso. ¿Sí? Desde el momento en que asumimos de que la niña no es un niño sin pene, desde el momento en que no asumimos la lógica fálica del varón para ambos sexos, aparecen todos estos problemas. Freud dice, yo alguna vez supuse que en la niña ocurre lo mismo y con el niño, que en la niña ocurre lo mismo y con el varón, ¿no?, en el complejo de Edipo. Ahora, dice él, la novedad es que en el niño es mucho más fácil de describir. ¿Por qué es mucho más fácil de describir? Porque el niño retiene su objeto preedípico y retiene el órgano involucrado en el complejo de Edipo, ¿no? Mientras que para la niña implica, ¿no es cierto?, el paso de la madre al padre y del clítoris a la vagina. Él dice, hay dos desplazamientos que tienen que ocurrir a diferencia de lo que ocurre con el varón, ¿no? El pene siempre es el problema en el complejo de Edipo del varón. El objeto nunca deja de ser la madre. Para la niña tienen que ocurrir dos desplazamientos, de la madre al padre, del clítoris a la vagina. Freud dice de todas maneras que la simpleza que uno puede encontrar en el varón se ve dificultada, ya que el Edipo implica siempre un sentido doble o una disposición doble, activa y pasiva, una actitud femenina donde el varón sustituye a la madre como objeto y una actitud positiva ligada, ¿no es cierto?, a la masculinidad propiamente tal, la identificación con el padre, la madre como objeto. Pues dice, esto está ligado a la disposición bisexual, dice, que ambos caminos están abiertos, tanto el camino de la masculinidad como el camino de la feminidad, ¿no?, están abiertos para ambos sexos.
La prehistoria del complejo de Edipo, de nuevo, en el varón implica una identificación con el padre que después se muda, se convierte en rivalidad, ¿no? La masturbación y la sofocación activa de esa masturbación por la vía del complejo de castración que depende su desarrollo, ¿no?, del complejo de Edipo. Entonces Freud dice esto: a más de los problemas del complejo de Edipo en el varón, el de la niña pequeña esconde otro. Inicialmente la madre fue para ambos el primer objeto. No nos asombra que el varón lo retenga para el complejo de Edipo. Pero ¿cómo llega la niña a resignarlo y a tomar a cambio al padre por objeto? Persiguiendo este problema he podido hacer algunas comprobaciones que acaso echen luz justamente sobre la prehistoria de la relación edípica en la niñita. Freud dice que hay mujeres que perseveran en la ligazón padre y en el deseo de tener un hijo de él. Fantasías, dice él, estas fantasías que fueron la fuente de su onanismo infantil. El complejo de Edipo, por lo tanto, en la niña tiene una prehistoria más larga. Y el complejo de Edipo, dice Freud, es una formación secundaria. Esta es la razón por la cual esa ligazón padre encuentra resolución. Entonces Freud va a plantear cómo él, ¿no es cierto?, nuevamente hace esta equivalencia ligada, ¿no es cierto?, entre oralidad y genitalidad, es decir, ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, el chupeteo. El chupeteo es el modelo de la sexualidad infantil porque implica lo que Freud llama, ¿recuerdan lo que Freud implica ahí, en el chupeteo? ¿Por qué oralidad y genitalidad quedan articuladas? Por lo que Freud llama apuntalamiento. ¿Qué quiere decir apuntalamiento? Que hay una satisfacción sexual que se da a remolque, como está traducido en castellano. Se da junto con una satisfacción ligada a la autoconservación del individuo. ¿Sí? Por esa razón que esto adquiere, ¿no?, o ahí se encuentra, dice Freud, el modelo de la masturbación. En la fase fálica, va a decir Freud, ¿no?, hay el descubrimiento por parte de la niña de que el pene del compañero de juegos es superior a su propio órgano. Ella encuentra en ese punto, ¿no? Recuerdan que en ese punto el varón encuentra en la niña, ¿no?, lo que falta, que ella no tiene lo que él tiene, y esa es la alarma para que se ponga en juego la amenaza de castración y cobre valor. Acá la niña, ¿no?, hace una equivalencia similar. Ella no tiene lo que él tiene. Freud dice ahí que comienza la envidia del pene. Es decir, la superioridad del órgano del varón respecto a su propio órgano. Mientras que en el varón, al ver el genital de la niña, él no ve nada o desmiente su percepción, para la niña, va a decir Freud, en el acto se forma un juicio y se forma una decisión. Mientras que para el varón es siempre
algo que primero se niega, ¿no? Porque lo hace concordar con sus propias expectativas, porque su percepción está organizada a partir de la lógica fálica, porque solamente después la amenaza de castración va a cobrar valor, va a cobrar significación para él, ¿no? La niña, va a decir Freud, ha visto, sabe que no lo tiene y quiere tenerlo. La niña se forma un juicio inmediatamente, mientras que el varón se toma un tiempo todavía para decidir lo que ahí ha ocurrido. Y es por eso que el varón puede tener dos reacciones ante eso que él acaba de ver: horror ante la criatura mutilada o menosprecio triunfante. Dos reacciones que determinan la relación con la mujer: el horror o el menosprecio. Mientras que en la niña, ¿no?, en el acto de percepción se forma un juicio, toma una decisión, ha visto, sabe que no lo tiene y quiere tenerlo. De esta envidia del pene, Freud va a decir, se desprende como una cuestión reactiva, lo que Freud llama complejo de masculinidad. Envidia, complejo de masculinidad. Freud dice, esto de acá es lo que produce un límite o una limitante para lo que Freud llama el desarrollo de la feminidad. Porque hasta acá lo que ha ocurrido es una identificación con el varón. Por lo tanto, el complejo de masculinidad también funciona con una esperanza, pero con la esperanza de recibir un órgano, de recibir un pene, igual que el del varón. O, dice Freud, puede haber esperanza o puede haber desmentida. ¿Y qué quiere? ¿A qué apunta la desmentida? A que ella tiene lo mismo que él, por lo tanto, ¿no?, mantiene esa identificación con el varón, se comporta como el varón. Pero todo esto tiene como fondo, como trasfondo, de que la castración ha sido un castigo. De que la castración ha sido un castigo ejercido sobre la niña por algo que ella ha hecho. Es decir, la falta de pene como castigo personal. Cuando eso personal pasa a ser algo universal, Freud dice, la niña en esta desmentida, ¿no?, puede compartir el desprecio del varón hacia el sexo mutilado. Es decir, puede compartir el mismo desprecio que tiene el varón por la mujer. Y gracias a esto, dice Freud, al menos en el juicio sigue, ¿no es cierto?, pareciéndose al varón. Al menos en el juicio de desprecio lanzado contra las mujeres por ser inferiores, lanzado por la misma mujer. Freud dice además, ¿no es cierto?, que los celos provienen de esta misma envidia, de este mismo complejo de masculinidad. Es decir,
el otro, de quien se tienen celos como rival, aparece como un resto del periodo fálico. Otras consecuencias, además de la envidia del pene, es el aflojamiento del vínculo con la madre. ¿Por qué el aflojamiento del vínculo con la madre? Porque la madre es aquella que la ha hecho mal. La madre es la responsable de su falta de pene. La madre es la responsable de su inferioridad. ¿No? Por lo tanto, la desventaja en que ella está se relaciona con los celos hacia otro a quien la madre ama más. Por lo tanto, este complejo de masculinidad, a pesar de los efectos que tiene, y que ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, tiene un valor positivo, cual el desprendimiento o la desligazón de la madre. Si es la madre la causante de todo esto, ¿no?, la niña se desliga de la madre. Pero además, ¿no?, es lo que también tiene que abandonarse, dice Freud, además de la madre, es un cierto tipo, dice él, de masturbación, que es la masturbación clitoride. ¿Sí? Porque esa masturbación clitoridia, Freud la liga al complejo de masculinidad, porque implica una identificación al varón, implica una competencia ligada, ¿no es cierto?, al órgano fálico. Sería, por lo tanto, una práctica masculina que debe ser también abandonada. Es por esta razón que la masturbación sea contrariada, sea prohibida, no se debe solo a la influencia de la pedagogía, sino que anuncia también la represión de la sexualidad masculina en la pubertad, que le dejará espacio a la feminidad. ¿Sí? Es como que algo tuviera que quedar vacío, ¿no?, para que pueda ser llenado por otra cosa, porque eso que está ahí ocupado, está ocupado por la identificación del varón. Por lo tanto, dice Freud, el placer del organismo fálico se les vuelve difícil por la afrenta narcisista ligada a la envidia del pene. Es decir, esa satisfacción obtenida por la masturbación fálica, en la medida en que está equiparada, en la medida en que está sostenida en la competencia con el varón, está sostenida en la identificación con el varón, también se le vuelve difícil, se le vuelve insostenible y se le vuelve insatisfactoria la competencia. Por lo tanto, dice Freud, abandona la competencia con el varón. Es, por lo tanto, la diferencia anatómica de los sexos lo que lleva a alejarse de la masculinidad y del onanismo masculino. Y estas son las condiciones para el despliegue de la feminidad. Es ahora, dice Freud, que se pone en juego el Edipo. Y en esa puesta en juego del Edipo hay un deslizamiento de la libido, dice Freud, en una ecuación simbólica. Pene igual hijo. Ahí donde estaba este, aparece este. Porque para que aparezca este, tiene que haber un vaciamiento. Aquello que estaba ocupado, ¿no?, tiene que ahora estar desocupado para que ese hijo tenga un lugar.
Es decir, Freud dice que se reemplaza un deseo por otro, tomando ahora al padre como objeto de amor. Y la madre se convierte ahora en objeto de los celos. Y es el padre el que debe ser resignado, porque lo que ahí, ¿no es cierto?, está como esperanza, ¿no es cierto?, es imposible. También implica una imposibilidad interna. En la niña, el complejo de Edipo es una formación secundaria. Las repercusiones del complejo de castración le preceden y lo preparan, ¿sí? Mientras que en el varón el complejo de Edipo llega a su fin con la castración, en la niña la castración prepara el complejo de Edipo. En cuanto al nexo entre complejo de Edipo y complejo de castración, se establece una oposición fundamental entre los dos sexos. Mientras que el complejo de Edipo del varón se va al fundamento debido al complejo de castración, el de la niña es posibilitado e introducido por este último. Esta contradicción se esclarece si se reflexiona en que el complejo de castración produce en cada caso efectos en el sentido de su contenido, inhibidores y limitadores de la masculinidad y promotores de la feminidad. ¿Sí? Es decir, lo que para el varón puede funcionar como una inhibición de la masculinidad, ¿no?, para la niña es un promotor de la feminidad. El complejo de Edipo es una formación secundaria, está antecedida por la castración. Para el varón el complejo de Edipo es una formación primaria que llega a su fin a partir con la castración. Por lo tanto, dice Freud, en la prehistoria del complejo de Edipo en la niña nada hay que pueda corresponderle al varón. Hay, por lo tanto, una diferencia de los sexos ligado al complejo de Edipo y a la castración. Y nuevamente, ¿no?, la pregunta con la cual Freud termina el texto y hacia dónde lleva la cuestión es que en la niña faltan los motivos para la demolición del complejo de Edipo. Faltan los motivos porque la castración se ha producido antes. La castración es la condición. La castración es la prehistoria del Edipo. Por lo tanto, la niña escapa al destino que le está destinado al varón. El destino de la niña es distinto al destino del varón. Ella escapa a ese destino. Su destino es distinto. La pregunta es, ¿qué es lo que pone fin al complejo de Edipo? Donde, dice Freud, encuentra, ¿no es cierto?, la niña, la mujer, ¿no?, los cánones éticos, los valores morales, ¿no?, cómo se forma su superyo. Y cómo se forma su superyo, o cómo se forma un superyo de una manera distinta que mediante la amenaza. Es por eso que el destino de la feminidad, el destino del complejo de Edipo, para Freud acá sigue siendo una pregunta, sigue siendo una interrogación, ¿no? Y es esa interrogación, ¿no es cierto?, la que hace, la que lleva a Freud a proponer, ¿no?, que en la prehistoria del complejo de Edipo no hay nada que le pueda corresponder al varón. O sea, hay una diferencia de los sexos puesta en juego de tal manera que no se pueden hacer equiparaciones, ni se puede hacer de uno el molde del otro, ¿no?, o pensar ese destino a partir del otro sexo, porque en ese punto se diferencian radicalmente.
próxima semana, el control número 2, les recuerdo de teoría y ley, el capítulo 2 y 3, y los textos que vimos entre la semana pasada y esta, que es la organización penitenciaria infantil, el espejo de Edipo y algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de la... ¿Cómo? ¿Cómo, profe? Los textos que mencionó. Son los mismos que dije al comienzo. Son los mismos. No lo escuché. Sí, porque está escuchando. No, no estoy escuchando nada. Son los mismos que te dije al comienzo. ¿Te acuerdas cuáles dije al comienzo de la Dijo. clase de hoy? Dijo los textos que mencionó. Eso fue lo que dijo al principio de la clase. ¿Cómo? Al principio de la clase, los textos que mencioné en la clase anterior. Eso dijo al principio. Yo y el libro, capítulo 2 y 3. Sí, es. ¿Sí? ¿Sí? Y los textos que vimos entre la semana pasada y esta. Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos, el comportamiento de un tipo de Edipo, la organización que tiene está todo en el siglo. O sea, la puedes saber porque yo entregué